Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Martina, tengo 32 años, estoy en Bogotá, Colombia, y hoy vengo a contarles un poco sobre mi testimonio. Bueno, básicamente mi testimonio se basa muchísimo en el poder del Santo Rosario, de lo que es el gran don de la castidad, del poder de oración que tiene o que tienen las mamás. Y bueno, ese va a ser como mi testimonio en general. Entonces, bueno, básicamente yo soy hija única. Mis padres, por el lado de mamá, mi mamá viene de una familia muy católica y mi papá viene de una familia un poco más agnóstica y más hacia, digamos, por parte de mamá, es decir, mi abuelita paterna, que en paz descanse, hacia la secta de los testigos de Jehová. Entonces, pues mis papás vienen de, digamos, de tener un tema de religiosidad más bien separada, porque inclusive ellos no se casaron por lo católico, sino que decidieron hacer matrimonio civil. Y bueno, pues me tienen a mí, yo como hija única. Mi mamá no pudo volver a quedar embarazada. Y bueno, básicamente pues yo eh, nazco y más o menos hacia mis 2 años de edad, mis papás se separan por problemas que ellos tenían. Digamos que en definitiva ellos no pudieron llevar una buena relación e inclusive pues hay que decir que hubo intervención por parte de la policía porque digamos pues había como un poco de disputa en ello por la patria potestad, ya que mi papá pues quería retenerme a mí y bueno, mi mamá obviamente también quería tenerme a mí, quería tener como la patria potestad. Entonces eh, tuvo que haber intervención en su época, cuando yo tenía unos 2 años, de parte del Estado. Finalmente mi mamá obtiene la patria potestad y yo empiezo a crecer sin mi papá hasta más o menos los 10 años de edad aproximadamente, que él como que vuelve a buscar a mi mamá, vuelven a, a retomar el hogar. Y ya, bueno, para esa época yo empiezo a estudiar también en un colegio católico de monjas acá en Bogotá y bueno, hago mi primera comunión. Mi mamá siempre estuvo muy pendiente de que yo recibiera los sacramentos, pero entonces de cierta forma tuve una niñez en donde en la parte de espiritualidad, por así decirlo, estaba en el colegio de monjas recibiendo todo lo que era el catecismo, pero en la casa, como me criaba con mi abuela paterna, ella, al ser testigo de Jehová, intentaba como de cierta forma jalarme para esa religión, para los testigos de Jehová. Y mi tía también, hermana de mi papá, pues quería que yo y mi mamá nos convirtiéramos o nos bautizáramos con los testigos de Jehová. Entonces, en mí se empezó a crear como esa pequeña división, pero yo no lo notaba porque pues yo estaba muy pequeña y de todas formas pues uno no es muy consciente a esa edad de, digamos, de cierta forma, cuál es la doctrina verdadera. Entonces, sin embargo, y bueno, gracias a Dios por mi mamá, porque mi mamá sí viene de una familia muy católica, sí intentan como infundir en mí el tema de tener los sacramentos. Entonces, sí me bautizaron por lo católico y hago mi primera comunión
a los más o menos como 11 años aproximadamente. Y ya viviendo con los dos, pues digamos que empieza a haber determinada estabilidad en mí a nivel emocional, porque digamos el tener a mi papá cerca nuevamente, pues era o representaba algo muy bonito para mí. Sin embargo, entre ellos dos, pues desafortunadamente la situación no iba muy bien. Habían épocas en que sí, pero muchas veces pues tuve que ver maltrato psicológico de parte de mi padre hacia mi mamá. El tema del alcohol también muy presente en mi padre y pues peleas en general, porque ellos en definitiva pues no se entendían. Entonces, hacia más o menos mis 12 años, mi papá cae en una ruina económica, queda en la quiebra, y eso nos obliga a nosotros a irnos a una población cercana acá en Colombia, más o menos a 5 horas de Bogotá, una población pequeña, lo que llamamos acá en Colombia un pueblito, porque le había salido una oportunidad laboral a mi papá en esa pequeña ciudad o pueblito y pues decidimos irnos los tres. Para esa época, como yo ya había hecho mi primera comunión con mi mamá, pues sí solíamos frecuentar la Eucaristía, hacíamos el rosario, o sea, ya, digamos, yo para esa época ya me había inclinado mucho más por el catolicismo y eh, amaba mucho a la Virgen. Sin embargo, al nosotros irnos de acá de Bogotá y al pasar a este pueblo, pues la verdad es que empezamos a perder mucho de esas costumbres o de esa tradición tan bonita. Entonces, como que recuerdo que en un principio sí como que intentábamos ir a la Eucaristía, pero después con el tiempo se fue perdiendo. Y en ese pueblo, pues desafortunadamente, la situación en un principio como que intentaba mejorar, pero aún así no se dieron las cosas a nivel económico, entonces tuvimos una situación económica bastante complicada y finalmente, debido a toda esta situación, mi mamá llama a mi abuelita materna, y le pide que nos acoja dentro de la casa acá en Bogotá nuevamente para que ella pueda como venir, empezar a trabajar acá desde Bogotá, porque definitivamente con mi papá no estábamos pasándola bien, igual habían peleas, eh, digamos que desafortunadamente mi papá, que bueno, que oramos mucho por él, por su conversión, pues ha sido un poco desconsiderado, por así decirlo, en ese sentido, un poco machista, porque pues digamos, él no consideraba muchas cosas o cómo se estaba sintiendo en ese momento su esposa y su hija, y de ese tema se derivaban muchísimas más. Entonces, por eso muchas veces eran los problemas, ya no tanto el alcohol, pero sí seguía mucho como su soberbia, por así decirlo, o a imponer muchas veces sus ideas, y ahí era donde obviamente chocaba mucho con mi mamá. Entonces mi mamá llama a mi abuelita, le dice, por favor, recíbanos porque estamos pasando una situación muy complicada, y mi abuelita nos recibe nuevamente acá en Bogotá un año después de nosotros habernos ido a ese pueblo. Pero mi papá sí se queda viviendo allá, de hecho él sigue viviendo allá. Nosotras fuimos las que, o bueno, en su época mi mamá fue la que tomó la decisión de que nosotros nos regresáramos para acá, para Bogotá, y empiezo yo nuevamente a crecer sin la figura paterna. Y la verdad es que si mi papá venía por ahí una o máximo 2 veces al año a Bogotá, pues era mucho. Yo creo que inclusive máximo una vez al año, y si no era así, entonces era porque yo iba y lo visitaba. Y siempre estamos hablando de que no es una población cercana, es una población que queda más o menos unas 5 o 6 horas en carro. Entonces, claro, no es tan fácil el traslado.
Y yo con mis estudios en el colegio y demás, pues también eso no hacía muy fácil que nos estuviésemos visitando, además de la situación económica. Entonces finalmente yo llego acá con mi mamá, empezamos a vivir con mi abuela materna en la casa, con mis tíos. En esa casa pues vivíamos más o menos como unas 8 personas aproximadamente, una casa grande. Y bueno, mi abuelita sí muy católica. Yo creo que gracias a los rosarios que ella hacía, pues estamos acá contando la historia. Y mi abuelita sí, muy católica, de mucho rosario, de Eucaristía. Entonces empezamos a vivir con ellos, pero mi papá pues ausente. Siempre me hizo mucha falta mi papá, al punto de que yo tuve que recibir acompañamiento psicológico cuando tenía aproximadamente unos 15 o 16 años, porque en el colegio sufrí de mucho bullying. Entonces, la psicóloga de la época empieza como a hacerme un acompañamiento y descubrimos que efectivamente hay unas heridas por ausencia paterna y que definitivamente a mí me hacía mucha falta mi papá. Se hizo un seguimiento, un acompañamiento con psicología, se mandó llamar a mi papá, pero aún así no, pues él no quiso regresar porque pues en su momento él decía que no veía la importancia de venir acá, de estar con nosotras, que nosotras estábamos bien con la familia de mi mamá y que él ya tenía ya su trabajo. Finalmente mi papá logra salir como de esa crisis y empieza a mejorar su situación económica en ese pueblo, mientras nosotros pues estábamos acá en Bogotá con la familia de mi mamá. Entonces, bueno, ya pues finalmente sí, hay que decirlo, sí, sí me hizo muchísima falta mi papá. Muchas veces le decía que regresara, que me hubiese gustado pues hacer muchas cosas con él, cosas que pues uno anhela más que todo pues tanto en su niñez como en su adolescencia. Y mi mamá también le insistía mucho, pero él definitivamente no quería regresar acá a Bogotá. Eh, Finalmente me graduó yo del colegio. Para la época en que me graduó del colegio, recuerdo mucho que más o menos en mi último año empecé a tener unas amistades un poquito como que me llevaron, sí, de cierta forma me llevaron o como que me incitaban a tener ya novio y, digamos, ser virgen en ese momento era tenaz, o sea, que yo dijera que con 16 o 17 años aún me mantenía virgen, era como mal visto, ¿no? Como así, tienes que empezar a planificar, tienes que empezar a tener novio, a tener encuentros con él. Y yo, bueno, pues como que empecé como a abrir esa mente, por así decirlo. Y como estábamos en colegio femenino, colegio de monjitas, yo me gradúo, salgo al mundo, por así decirlo, y empiezo a pensar, bueno, ¿qué quiero hacer de mi vida? Siempre me gustó mucho como el medio artístico, todo lo que es como modelaje o la televisión. Hice 6 meses de un curso de modelaje acá en Bogotá, y bueno, de ahí la verdad es que no salió así nada interesante respecto a temas laborales. Y luego descubro que me gusta mucho viajar. Entonces, la carrera de auxiliar de vuelo llegó a mí y empecé a asistir a la escuela de aviación acá en Bogotá, una carrera que dura aproximadamente 2 años. Y bueno, ya mi papá empieza a pagarme la carrera. Entonces empiezo yo en la universidad, ya el ambiente de universidad, por supuesto, es más pesado en cuanto a un mundo, digamos, de alcohol, de fiesta, de salir a tomar, a beber con los compañeros de universidad y de empezar a de pronto tener un novio. Y me acuerdo mucho que en la universidad, pues yo llego
siendo virgen. Pues era mal visto. Las compañeras me decían, no, ¿cómo así? Tú no has tenido relaciones, pero eso no es, o sea, eso no es normal. Tienes que lo mismo, o sea, lo mismo que escuchaba en el colegio de mis amigas, lo vine a escuchar en la universidad. Entonces yo me empecé a sentir mal y empecé a decir como, no, entonces esto tengo que solucionarlo. Y bueno, así es como empiezo como a buscar novio y a estar con un hombre, con otro, y desafortunadamente no se me daba una relación tampoco a nivel estable, es decir, tener un novio serio para presentar a mi mamá y ese tipo de cosas, no. Casi siempre eran relaciones muy, muy casuales. Entonces, eh, ya después de yo graduarme de la universidad, empiezo a trabajar con una aerolínea, pero resulta que para trabajar en aerolínea el proceso no es muy fácil, es algo complejo, porque hay que pasar por muchos filtros. Normalmente para ingresar a una aerolínea tienes que pasar por lo menos por unos 7 u 8 filtros entre entrevistas, exámenes médicos, polígrafo, o sea, hay muchos filtros. Entonces es muy complicado. Yo me presenté por lo menos unas 10 veces a aerolíneas tanto locales como internacionales. Entonces, claro, yo me gradúo, necesito empezar a responder por el hogar porque mi papá ya me dice, no, pues yo ya le pagué la carrera, entonces tú ya tienes que empezar a ver por ti y por tu mamá. Y así fue. Entonces, en vista de eso, empiezo a trabajar en el aeropuerto. Siempre he sido muy juiciosa con mi trabajo, muy responsable, y empiezo yo a trabajar con aerolínea. Empiezo yo a trabajar con una aerolínea acá en Colombia, en el aeropuerto El Dorado, mientras, de cierta forma, adquiría experiencia laboral, pero también como que necesitaba resolver esa parte económica, ¿no? Empezar a responder por el hogar. Y pues ya ahí sí es que me abro mucho más a la posibilidad de conocer más chicos, de estar con ellos y de definitivamente yo quería tener un novio, una relación estable, pero no se me daba. Entonces, bueno, finalmente yo empiezo a conocer también más el medio de las aerolíneas, que es un medio un poco más pesado porque se ven, sobre todo, digamos, es un tema muy superficial. Acá en Colombia es muy notorio el tema de las cirugías estéticas, por ejemplo, y eso se ve mucho en el medio de las auxiliares de vuelo y en los aeropuertos. También, pues obviamente, algo de homosexualismo dentro del medio y también, pues, pecados relacionados con la lujuria, tanto de adulterio como de fornicación. Es decir, estoy nombrando, por así decirlo, los pecados que se ven como dentro del medio de la aviación. Y bueno, entonces empiezo como a conocer todo eso y siento que me empecé a volver muy superficial, porque claro, estaba precisamente en ese medio y uno se empieza a involucrar demasiado. Y bueno, ya dentro del trabajo siempre fui muy responsable, pero me empecé a volver muy superficial. Entonces, para mí, mi objetivo siempre era, bueno, no solamente empezar a trabajar con una de las mejores aerolíneas, ya sea la que me saliera acá en Colombia o en el exterior, sino también empezar a tener eh, cosas materiales, netamente. Nunca hacia el interior. Además, ya para esa época estaba totalmente alejada de Dios, eh, porque finalmente, como había dejado mi colegio católico atrás, y bueno, de parte de mi abuelita, ellos intentaron, mi abuelita paterna pues intentaba de cierta forma decirnos que estudiáramos la Biblia con los testigos de Jehová. Lo medio intentamos mientras yo estuve en la universidad, pero a la hora de la verdad no se dio y bueno, gracias a Dios no se dio con el tema de los testigos de Jehová. Entonces yo ya estaba muy alejada de Dios y
y lo que me importaba en ese momento era llegar a ser auxiliar de vuelo, exitosa, viajes, bueno, obviamente dinero, el maquillaje, toda la parte externa y al mismo tiempo pues buscando de pronto ese novio, pero a la final ya después ni me importaba, simplemente quería pues de pronto estar con un hombre o con el otro. Y se me daban las oportunidades, pero yo me sentía muy vacía. Lo que yo sí sentía era un vacío impresionante, un vacío muy impresionante en mi alma, al punto de que habían situaciones en que de pronto yo empezaba a llorar de la nada, pero no sabía qué era lo que le faltaba a mi vida. Sí, tenía un muy buen trabajo, finalmente no estaba volando, pero acá en el aeropuerto pues me iba bien, tenía a mi mamá, de pronto salía con un chico muy guapo, por así decirlo, y me podía comprar mis cosas. Entonces, entre comillas, lo tenía todo, pero al mismo tiempo yo sentía mucho vacío. Entonces, bueno, finalmente yo, debido a que quería trabajar con una aerolínea para volar finalmente, para ser auxiliar de vuelo y ejercer mi profesión, recurro a una convocatoria que se abre acá en Bogotá con la escuela de aviación con la cual yo estudié y nos seleccionan a 40 tripulantes de cabina, azafata o auxiliar de vuelo. Es lo mismo. Quedamos 40 personas, pero no fue un proceso rápido, fue un proceso de aproximadamente unos 8 meses, en donde yo tuve que prepararme unos 2 meses así súper fuerte con entrenamiento, tenía que madrugar, ir al trabajo en el aeropuerto, pero tenía que ir a la escuela también a prepararme, porque exigen mucho en la parte física para este tipo de empleo. Entonces empiezo mi entrenamiento y justo en ese entrenamiento conozco al que fue como ya un novio un poco más serio. Nos empezamos a gustar o empezamos a salir y en un principio pues todo bien. Él también había estudiado allí, solamente que yo había estudiado, digamos, primero y luego él había entrado a la Academia de Aviación unos 5 años después. Él estaba casi que recién graduado. Y empezamos a salir, a tener, obviamente, ese acercamiento por el entrenamiento que nos estaba dando la misma universidad. Entonces, empezamos a tener como una relación, cada vez se fue poniendo como un poquito más seria, pero también al mismo tiempo mucho más tóxica porque la relación empezó a tener muchos tintes de celos, de posesividad, de toxicidad, que llaman ahora, por parte de ambos. No sabíamos cómo llevar una relación realmente, ya como yo lo veo en este momento, pues era una relación muy, muy tóxica y empecé a vivir un poco de maltrato a nivel psicológico porque él practicaba como esta onda fitness que se ve también hoy en día. Entonces iba a su gimnasio, él iba al gimnasio y él quería que yo también tuviese cierto tipo de cuerpo, pero yo en la época hacía ejercicio, pero no me mataba tampoco en un gimnasio. Y él quería que yo fuera así, que yo fuera igual a él. Entonces, debido a que no tenía el cuerpo que él quería que yo tuviera, pues empecé a recibir como ciertos comentarios muy, muy fuertes respecto a mi cuerpo, que bueno, empezaron ahí como a impactar también un tema de autoestima. Eh, y bueno, también una relación como muy tóxica en cuanto al tema de lujuria. Eh, entonces, pues el problema que tú tienes cuando empiezas a explorar ese tipo de cosas es que ya cierto tipo de práctica entonces ya no es suficiente, sino que buscas otra y otra y otra. Y bueno, pues obviamente tampoco
se cayó gracias a Dios, en temas ya de aberración sexual, pero sí hay que decir que, pues obviamente con temas de lujuria y de fornicación en el momento para el cual yo tuve esa relación. Y eso también hacía que yo me apegara mucho a él, que no me permitiera soltarlo, porque mi mamá se empezó a dar cuenta que la relación fue muy tóxica, que la relación era muy, muy tóxica, pero yo era consciente del daño que él me estaba haciendo en cuanto a su maltrato psicológico, pero no lo podía dejar. Total, cuando ya se nos dan las cosas, cuando ya se nos empiezan a dar las cosas, viajamos. Cuando yo llamo a mi mamá y le digo, sí, finalmente quedé, pasé, o los dos pasamos por procesos de entrevista, de, digamos, muchas pruebas, ¿sí? Todo lo que nos hicieron acá en Bogotá, logramos clasificar y yo llamo a mi mamá y le digo, sí, finalmente yo quedé y ella me dice, bueno, ¿y también quedó tu novio? Y yo le digo, sí, él también quedó. Y para ella fue un poco duro porque ella sabía que ese hombre no me convenía. Y ella lo sabía porque ya había pasado por un proceso muy similar con mi papá. Entonces, pues el amor de las mamás es como, no quiero que mi hija pase por lo mismo que yo pasé, naturalmente. El caso es que finalmente pues yo no le hacía mucho caso, inclusive ella sí mientras eso pasaba y mientras ella se daba cuenta de lo tóxica que era la relación, ella me decía, no, eso no está bien, no está bien que tú te acuestes con ese hombre, yo noto que ese hombre está siendo muy tóxico, muy posesivo, que están teniendo una relación muy tóxica y eso a ti no te conviene. Intentaba ella también como inculcarme mucho la virtud de la castidad, como decirme, las relaciones íntimas pues solamente son dentro del matrimonio y yo no, mamá, eso no es así, eso ya está pasado de moda. Eso era en la época de antes, hoy en día no, porque es importante conocer a la persona en el plano sexual, porque qué tal que a ti no te vaya a satisfacer, qué tal yo me case con mi novio y ese novio no me resulte como yo quiero que sea en el plano sexual. Pero ella siempre a inculcarme los valores que ella tiene y especialmente como la virtud de guardarme, de guardar mi cuerpo, de no estar con cualquiera, pero yo no la escuchaba, no la escuchaba, por el contrario, estaba un poquito como hacia el otro lado, temas de lujuria, de planificar, que por cierto, ese tema de la planificación, tener un cuerpo extraño en tu cuerpo eh, y que eso te impida el proceso normal que todas las mujeres tenemos, pues es muy fuerte y que yo vine a comprender fue después de haber planificado, también pastilla del día después, que nuevamente me di cuenta fue ya cuando empecé mi proceso de conversión, pero que pensaba que era inofensivo tomarse una pastilla de ese nivel. Entonces sí, ella, claro, me empieza como a hablar mucho sobre temas de guardarse, de no estar con cualquiera y en la medida de lo posible soltar a ese hombre porque me estaba haciendo mucho daño, pero pues yo no la escuchaba y yo estaba muy enfocada en irme, en ya yo decir, no, yo ya me voy, ya voy a hacer mi vida. Claro, cuando ya me sale el trabajo, yo, mejor dicho, agarro el cielo con las dos manos porque era lo que yo tanto quería, para lo que había estudiado, para lo que me había preparado. Y bueno, una aerolínea internacional, nos ofrecieron obviamente algo en su época pues muy atractivo para un joven de 25 o 26 años que yo más o menos tenía en esa época. Entonces era trabajar en el exterior, conocer países, culturas, vestir
a la moda o bueno, con las mejores marcas, porque ese estilo de vida te lleva como a eso. Entonces yo dije, no, ya aquí agarré el cielo con las dos manos, además con el novio que también había querido. Y bueno, finalmente se nos da la oportunidad de viajar. Eso fue en el año 2019, para principios del año 2019. Y bueno, pues la despedida acá en Bogotá, mi papá vino para la despedida, mi mamá también, hubo cobertura de medios de comunicación, me hacen una entrevista, incluso medios locales de televisión vienen como a entrevistarme, como a preguntarme cómo fue mi proceso, porque fue como todo un acontecimiento que 40 colombianos fueran seleccionados para trabajar con esa aerolínea en el exterior. O sea, fue un acontecimiento, mejor dicho, buenísimo. Entonces yo ahí, claro, como siempre me gustó la televisión y los medios, yo ahí dando mi cara, mi testimonio de que no, sí, yo lo había logrado y estaba muy enfocada en mi sueño y ya sentía que ya tenía mi vida arreglada. Total, viajamos para principios del año 2019 y algo que nos habían dicho es que nosotros llegábamos primero como a unos exámenes médicos y luego a un entrenamiento muy fuerte durante 2 meses antes de empezar a trabajar de lleno con la aerolínea. Entonces, llegamos a Estambul, en Turquía. No, pues maravilloso, nos dieron un tour, hoteles 5 estrellas, comida va, comida viene, o sea, la vida pues de lujo que hoy en día cualquier persona de pronto quisiera tener. Entonces, me hacen los exámenes médicos, se los hacen a mi novio, hoy en día pues exnovio, al novio de la época, y como éramos un grupo de 40 tripulantes, yo empiezo a ver que después de yo haber llegado a los 5 o 6 días, después de estar en Estambul, empiezo a darme cuenta que empiezan a devolver a algunas personas. Y yo ve, qué raro, ¿y por qué los devuelven? No, es que no pasaron el examen médico. Yo no, yo lo paso porque yo no sufro de nada, yo soy muy sana. Bueno, me hacen los exámenes médicos a mí, se los hacen a mi exnovio y eh, antes de, mm, antes de ya empezar el entrenamiento, ya ha pasado como 8 días de estar en Estambul y me llama una persona de la aerolínea y me dice, Martina, te tienes que regresar para Colombia. Yo, ¿cómo así? ¿Por qué? No, no pasa exámenes médicos. Bueno, casi me da algo, de verdad casi me desmayo. Además no me dieron oportunidad de absolutamente nada. Yo les pedía que si me dejaban como regresarme a que yo eh, me operara. Ah, bueno, porque me devolvieron. La razón o la justificación médica era un tema visual. Sufro de una miopía un poco avanzada, pero acá en Colombia yo tengo mi licencia para volar con prescripción médica de lentes de contacto o de gafas de lentes, pero allá no se puede, acá nunca nos dijeron nada, en Colombia nunca nos dijeron que eso podía llegar a ser un impedimento para volar con esa aerolínea. Y bueno, pues obviamente fue muy difícil para mí porque obviamente era dejar a mi exnovio, eh, toda la vida que ya había construido en mi cabeza, el irme de pronto a vivir con él y pues el trabajo de mis sueños para lo cual había estudiado, me había preparado y que me dijesen de un momento a otro, no, es que te tienes que devolver. Literal, tuve que llegar al hotel, empacar y regresarme ahí mismo. O sea, fue un proceso muy rápido, doloroso, porque por todas estas razones que he mencionado y sobre todo porque fue de un momento a otro, no me lo esperaba. Yo ya
me imaginaba allá con mi vida, empezando pues mi trabajo, una nueva vida con la aerolínea, con mi novio y pues ya. Entonces finalmente a mí me regresan y yo empiezo acá desde cero nuevamente. El tema es que como venía de un ritmo de vida un poco alto, llegar acá a Colombia sin nada, pues fue muy complicado. Entonces a mí me da depresión porque, obviamente, por el tema de haber o de estar lejos de mi novio, del novio de la época, y pues el tema del trabajo, saber que no lo había podido lograr y algo que me atormentaba mucho era como el pensar que había estudiado para ser auxiliar de vuelo y que había intentado muchas veces serlo y que preciso cuando se me da, me regresan. Entonces, la depresión fue muy dura. Alcancé a tener pensamientos suicidas en donde yo decía, no, yo no quiero vivir más porque no tiene sentido mi vida. Mi vida ya no tiene sentido si ya no voy a ser auxiliar de vuelo, si ya no voy a cumplir ese sueño, ya no estoy con la aerolínea que estaba acá en Bogotá, intenté volver y no me fue posible. Entonces, no, perdida totalmente. O sea, llegué muy, muy perdida y duré con una depresión aproximadamente durante 2 o 3 meses. Me despertaba y no quería despertar, quería seguir durmiendo. O si me despertaba llorando porque me acordaba de Turquía, de estar allá. Bueno, entonces finalmente mi mamá ve la situación en la que yo estoy, empieza a orar mucho por mí y gracias a las oraciones de ella es que yo empiezo nuevamente a sobreponerme a esa situación específica de depresión y a querer salir adelante nuevamente. Consigo un trabajo, ese trabajo no me gustaba mucho, pero bueno, en su momento fue un trabajo muy bonito y doy gracias a Dios porque ese trabajo me sirvió para, de cierta forma, estar en donde hoy en día estoy y, y bueno, como fuera, pero en su época saqué fuerzas y empecé nuevamente. Empecé a trabajar y luego llega el año 2020, fue la pandemia y yo dije, Dios mío, tú haces todo perfecto porque no sé qué hubiese sido de mi mamá el ver toda la situación de la pandemia y yo estando tan lejos como es Turquía. Y ahí yo empiezo a comprender como, bueno, pues definitivamente Dios empieza a tocar también mi corazón a través de esa situación como fue la pandemia y a, de cierta forma yo decir gracias Dios porque me devolviste. Claro, porque en un principio cuando a mí me devolvieron, al primero que le reclamé fue a Dios. O sea, no me acordaba de él nunca, pero ahí sí, cuando el tema malo, ahí sí Dios, porque permitiste que fuera, porque permitiste que viajara, porque permitiste que conociera a ese hombre. Bueno, como a reprocharle. Y ya él después empezó a responder una a una de estas preguntas que yo le hacía y a tanto reclamo. Entonces, bueno, entonces finalmente eh, llega la pandemia y se empiezo a ver el panorama también más claro respecto a por qué no me quedé en Turquía. Y hubo una oportunidad laboral, hubo un cambio laboral, precisamente durante la pandemia empiezo a trabajar para una agencia acá en Colombia, una agencia de estudios. El trabajo de aeropuerto no lo quise volver a tocar porque por los horarios, yo decía, no, yo ya quiero algo un poco más de estar en la oficina, de tener un horario de lunes a viernes. Ya estuve 5 años, 5 o 6 años en aeropuerto, estando, digamos, en Navidad, en Año Nuevo, y ya quiero estar es como en algo un poco más de oficina. Y bueno, me sale precisamente un trabajo con una agencia de estudios, y en esa agencia mis jefes, especialmente mi jefe, mi jefa, por así decirlo, ella era o es muy católica
y me dice, oye, ¿qué pasa si te pago un retiro? Ella empezó a darle retiros espirituales a cada uno de sus empleados. Eso es algo que yo le agradezco profundamente, siempre voy a estar muy agradecida porque yo siento que en ese momento Dios la utilizó a ella como un instrumento para que pues llegara a mí ese retiro. Pero igual yo para esa época, aunque siempre toda la vida he creído en Dios, nunca he sido atea, pero no, pues no iba a Eucaristía, ni siquiera oraba, nada. Entonces ella me dice, oye, yo quiero pagarte un retiro y pues para que tengas un tiempo a solas con Dios, a ver cómo te va. Y yo, no, qué mamera, no quiero ir. Y me entra como, no quiero ir, no quiero ir, qué pereza. Hasta que una compañera del trabajo, que hoy en día es mi amiga, ella me dice, oye, pero ¿cómo es posible que eh, nuestra jefe te va a pagar el retiro? No tienes que pagar absolutamente nada. Es un retiro muy lindo, porque no te das esa oportunidad. Mira, Dios nos da un año completo, 365 días al año, y tú no puedes darle a él 4 días, que es lo que dura el retiro. Y yo, bueno, sí, tienes razón. Y gracias a eso que ella me dice, gracias a eso que mi amiga me dice, yo digo, bueno, listo, sí, voy. Llego al retiro espiritual, es el retiro de la comunidad Lazos de Amor Mariano, un retiro cerca de acá de Bogotá. Es un retiro que dura 4 días, de jueves a domingo, y yo el primer día ya me quería regresar. En la noche llorando le decía a Dios como, ay Dios, yo te amo, pero yo no quiero estar acá, tengo mucha pereza, porque además el retiro es un poco fuerte en el sentido de que no hay muchas comodidades, entonces empieza como esa lucha entre que uno no quiero estar en mi casa con las comodidades que yo tengo, mi cama, el agua caliente, la comida, y en el retiro pues muchas veces no se tienen esas cosas, eh, sino que es un poquito más guerrero, pero eso es bueno porque también te obliga a ser un poco más humilde y a ver a Dios en los pequeños detalles y a ser agradecido hasta con lo más mínimo. Pero yo no lo veía así. Entonces, claro, me dio muy duro el primer día. Ya el segundo día empiezo a guardar, a bajar la guardia y a decir, bueno, voy a abrir mi corazón, pues ya estoy acá, bueno, ya vamos a ver qué pasa. Y sí, ya llego al punto de que abro tanto mi corazón y me dejo llevar tanto por lo que fue el retiro, que fue maravilloso, que el cuarto día yo ya no me quería ni regresar. Yo decía, no, yo no me quiero regresar, qué bonito estar acá. Se sentía mucho la presencia de Dios y de la Virgen. Y algo que tiene el retiro de Lazos es que es muy mariano. Entonces es una comunidad muy mariana. Entonces nos despertaban y desde el principio empezábamos a hacer el Santo Rosario. Y empecé a recordar cuando yo era niña, cuando estudiaba en el colegio de monjas y pues siempre tuve mucho amor a la Virgen, pero ese amor se empezó a perder, especialmente en mi época de adolescencia y por supuesto cuando empiezo a estudiar el tema de Biblia con mi abuelita que era testigo de Jehová, porque ellos no honran a Nuestra Señora. Entonces, eh, pues ver y encontrarme nuevamente con ella, no era, me conmovía muchísimo y aún todavía me sigue conmoviendo mucho. Y bueno, tuve un encuentro con Dios maravilloso, pude hacer una confesión de vida, durante ese retiro te permiten hacer una confesión de vida, tuve la oportunidad de hacerlo y yo decía, Dios mío, esto es tan lindo que yo quiero estar como en gracia, como una amistad contigo, estar en estado de gracia siempre. Y para eso yo tenía que hacer unas renuncias, especialmente en el tema de la lujuria y la fornicación, que para ese momento era el pecado predominante en mi vida, porque si bien yo había dejado a mi ex en Turquía, él se quedó allá, él hizo su vida allá, finalmente, yo me regreso, pero sigo en las mismas. Yo sigo con
el tema de buscar un hombre aquí y allá, ¿sí? Entonces, yo le dije al Señor, esto es tan bonito, yo quiero seguir asistiendo a la Eucaristía, pero yo quiero seguirte recibiendo. Y en el retiro nos decían cuáles eran, por así decirlo, los requisitos, nuevamente una catequesis, volver a recordar cómo era eso, cómo me preparo para la comunión y para la Eucaristía en general. Entonces yo decía, no, yo no puedo, o sea, si quiero estar contigo, Señor, si quiero tener una amistad contigo, debo renunciar a esta vida que he venido llevando durante los últimos 10 años aproximadamente, que es más que todo de estar con varios hombres y renunciar definitivamente al pecado de lujuria y de fornicación. Y hablé con una misionera, le conté como mi historia de vida, así muy por encimita, como les estoy comentando en este momento. Le empiezo a contar mi vida y ella me empieza a decir, ¿por qué no haces un voto de castidad? O sea, un compromiso con el Señor de que no vas a estar con ningún hombre hasta que te cases. Y yo, bueno, sí, va a ser muy difícil, pero acepto el reto, por así decirlo. Y salgo de mi retiro con esa firme convicción, con mi promesa, con ese compromiso con el Señor, con la Virgen. Eso fue más o menos para finales del año 2021. Ya 3 añitos llevamos en este proceso, por gracia de Dios. Y salgo yo del retiro, ya como les digo, pues con esa promesa o con esa convicción. Y al siguiente año empezó un tema un poco espiritual, un poco no, muy espiritual, porque se me presentó un hombre que me gustaba muchísimo en su aspecto físico y ahí es donde yo digo, definitivamente el maligno, no se nos va a presentar nunca como realmente es, con cachos y con cola, porque si eso fuera así, saldríamos corriendo. Entonces, claro, él se me presenta muy guapo, un hombre muy guapo, y yo alcancé a pensar como, Dios mío, si yo no tuviera esta promesa contigo, yo quisiera irme con ese hombre, o sea, yo quiero estar con él, ¿sí? Y él empezó también a tratar de seducirme y a que yo rompiera esa promesa de castidad. Él empezó también ahí a atacar. Yo no sé, yo creo que también influenciado obviamente por el mal, aunque de pronto él no era muy consciente, él lo veía simplemente como una conquista más. Y yo, no, pero yo, o sea, yo pensaba, no, Dios mío, yo te hice esta promesa, yo no quiero perder mi amistad contigo, sé que si caigo y voy a estar con este hombre, me voy a alejar totalmente de ti y no quiero volver a mi vida del pasado, quiero estar contigo, Señor. Pero obviamente, claro, recién tú tomas la decisión de vivir en castidad, el mal empieza a ser de las suyas. Entonces, si tú me estás escuchando en este momento y tomas la decisión, o si ya has venido pensando en esa decisión, pues mi invitación es a que sí, realmente como que hagas el compromiso, pero sí hay que estar preparado, porque obviamente el enemigo va a empezar a atacarte y yo recibí mucho ese ataque como de eh, fallarle a Dios, fallar a mi promesa y ceder ante mis instintos y ante la tentación de la carne, por así decirlo. Total, yo un día dije, porque ya venía varios meses, porque preciso, él estaba en el mismo sitio de trabajo que yo estaba, entonces ya se volvió una batalla espiritual un poquito fuerte. Y yo un día digo, no, pues yo lo siento mucho, pero yo me voy a ir con ese hombre, voy a estar con él. Y antes de que eso sucediera, escuché una voz en mi corazón que me dijo, ora el rosario. No,
Es decir, tú no, tú puedes sobreponerte a esto, tú puedes salir adelante. Haz el Santo Rosario. No sé si en ese momento fue el Espíritu Santo o la Virgencita que me dijo, como que me iluminó, incluso recuerdo que estaba intentando quedar dormida y yo ya al otro día tenía como la convicción de, esperamos a ver que se den las cosas y que pase lo que tenga que pasar. Y yo sentí esa voz en el interior que me dijo, no, no lo hagas, haz el Santo Rosario, da la pelea, da la batalla, no te rindas. No has dado, incluso yo sentí una voz que me dijo como, no has dado la batalla lo suficiente, no, no cedas. Haz el rosario. Y empiezo yo, a partir de ese momento, empecé a orar y empiezo a notar una mejoría. Obviamente después de mi retiro, la misa dominical siempre ha estado, ese siempre ha sido un compromiso y bueno, pues obviamente porque la necesitamos, sino que además cuando yo salgo del retiro, eh, pues yo quedé con un amor eucarístico muy profundo y además porque yo por esa razón también quise hacer el voto de castidad, porque quería siempre recibir a Jesús Eucaristía. Entonces yo empiezo a hacer el rosario y empiezo a notar que la situación empieza a mejorar, que la situación efectivamente mejora, no solamente en el plano de la pureza, de adquirir esa, o empezar a formar y a forjar más esa virtud de la castidad y de la pureza, sino en otros aspectos. Entonces ya el Señor a través de la Santísima Virgen te empieza a dar muchos más dones y vas creciendo a nivel espiritual y pues el resultado de eso es finalmente un proceso de conversión que es en el cual me encuentro en este momento, en proceso, ¿no? Todos pues en este momento en proceso de conversión. Eh, entonces, bueno, ya después de un tiempo, bueno, mi mamá muy feliz de ver que yo ya había llegado totalmente renovada, nunca convertida, como digo, siempre en proceso de conversión, de ella verme incluso que ya, no, mami, vamos a Eucaristía. Ella, no, feliz, listo, vamos, porque además ella siempre fue muy católica, vamos a Eucaristía, ven mami, hagamos el rosario, sí, hija, hagamos el rosario, y empiezo a notar una mejoría, y a la final pues no terminé cediendo ante ese hombre que se me presentó, muy guapo él, pero a la final pues no cedí ante la tentación, por gracia de Dios. También hubo un acompañamiento por parte bueno, por supuesto también la confesión. Hay que decir que la confesión tiene un poder exorcístico tremendo. Entonces, sí, recurrir a la confesión, sobre todo en esos momentos de mayor debilidad, en donde tal vez el enemigo incluso más lo ataca a uno y te dice, no eres digno. Muchas veces me sentía así. Me sentía como que el enemigo me decía, ¿tú qué estás haciendo? Tú no eres esto. Si tú eres otra persona, tú llevabas una vida de lujuria, mira lo que te estás perdiendo. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué haces esa promesa? Eso no tiene sentido. Es pues no una voz, pero sí pensamientos que te van llegando. Y yo, bueno, firme. Y bueno, todo esto por gracia de Dios, gracias a mi Virgencita, que de verdad por eso la amo mucho, porque me ha ayudado en todo este proceso de castidad y de la virtud de la pureza. Entonces, bueno, empezamos con mi mami muy juiciosas a ir a Eucaristía, hacer el Santo Rosario, confesión mínimo una vez al mes. Este año, por gracia de Dios, tuvimos la oportunidad de ir a Medjugorje, entonces fue como un regalo maravilloso de parte de Dios y de la Virgencita. Y bueno, antes ya de terminar el testimonio, hay algo muy importante y es que digamos, el tema de Turkish, de la aerolínea con la cual yo viajo a Estambul, con la cual se me da la oportunidad laboral.
pues muchas personas pueden pensar que tal vez yo o me devolvieron por temas médicos, pero ya en este punto creo que fue algo muy espiritual, hubo una intervención divina definitivamente, porque resulta que ya eso fue, o sea, yo me enteré, ya, yo creo que después, después de que llegué del retiro, yo no sabía de esto. Y es que hablando con mi mamá, ya después de que inicié mi proceso de conversión, mi mamá me confiesa que estuvo orando por lo menos unos 10 años por mí, porque ella notaba que yo estaba muy perdida, especialmente con ese tema de los hombres. O sea, que yo definitivamente estaba, mmm, obviamente, bueno, también planificando, tomando pastillas abortivas, lo que es la pastilla del día después, estando con uno y con el otro, dejando pisotear mi autoestima, mi ser como tal. Y ella empieza a orar y empieza a decirle a Dios, Señor, yo quiero que mi hija sea una mujer temerosa de Dios, una mujer temerosa de ti. Por favor, dale esa virtud y ayúdala a que salga de donde se encuentra en este momento. El caso es que cuando ella incluso ve que yo me voy a Turquía, que ya aparentemente no hay nada que hacer, y ahí es donde yo digo, Dios mío, tu omnipotencia y tu poder son infinitos, para Dios nada es imposible, nos lo dice la Biblia. Ella en una humilde oración, un día antes de que a mí me regresen acá a Colombia, ella se arrodilla en la cama y empieza a clamar a Dios y a decirle, Señor, yo sé que mi hija ya está en Turquía, ya ella ya está allá, ya no hay nada que hacer, aparentemente ella ya eligió su vida, eligió el estar allá con otra persona, pero Señor, para ti no hay nada imposible y yo te pido que me la saques, no sé cómo lo vas a hacer, no sé cómo le vas a hacer, no sé si ella o me la regresas o sacas a ese hombre de su vida, pero yo te pido que me ayudes con mi hija porque sé que ella está sufriendo por ese hombre que está ya con ella. Entonces, que por favor algo pase para que ellos puedan terminar esa relación. ¿Qué fue lo que pasó? Ese día que ella clama a Dios, que se arrodilla en la cama y empieza, bueno, en el borde de la cama y empieza a orarle a Dios, antes, unas horas antes, yo le había llamado y le había dicho que había tenido una discusión con mi exnovio, que había tenido una discusión, que lo noté muy agresivo y muy celoso. Y sí, efectivamente había pasado una situación y eso que te pasa algo con tu novio y tú sientes que eso obviamente no está bien y quieres ir a desahogarte. Entonces yo desde Estambul llamé a mi mamá, le dije, mira, no me siento bien, este hombre está muy celoso, pasó esta situación y no, pues terrible, no, o sea, no sé qué hacer. Y ahí es cuando en horas de la noche, ese mismo día, ella se arrodilla y empieza a orar a nuestro Señor y a decirle, ayúdala, pero ella tiene que salir de alguna forma de esa relación tan tóxica que está en este momento con este muchacho. Y al otro día es cuando a mí me notifican que me devuelven para acá, para Colombia. O sea, mi Dios fue inmediato. Él hizo justicia en el acto. Entonces, de eso me enteré yo mucho tiempo después. Eso fue cuando yo ya empecé mi proceso de conversión y yo decía, wow, Señor, tú eres maravilloso y creo en este momento firmemente que, por supuesto, Dios está con nosotros todo el tiempo. Incluso hace más o menos un mes tuve la oportunidad de estar en un retiro de sanación a través de los carismas del Espíritu Santo y yo veía en ese proceso cómo Dios, cómo Jesús estuvo en cada uno de mis momentos, no solamente más alegres, sino también en los momentos de mayor dificultad y de mayor tristeza.
y el Señor me mostró cómo estuvo, especialmente cuando yo estaba atravesando por esa depresión tan complicada que tuve, y también especialmente cuando empecé a tomar la decisión de castidad. Entonces, bueno, finalmente, pues ese es mi testimonio, eh, que las conclusiones que yo siempre saco de lo que ha pasado hasta el momento en mi vida es, bueno, definitivamente la oración de las mamás, que es muy, muy poderosa. Entonces, para que las mamitas que me estén viendo sigan orando mucho por sus hijos, sea que sus hijos estén en proceso o no de conversión, siempre, siempre orar por los hijos. Eh, la devoción a la Virgen, la consagración a Jesús por manos de María también me ayudó muchísimo, y esto yo lo tengo que decir, el haber hecho la consagración a Jesús por medio de María me cambió totalmente mi vida, y por supuesto también me ayudó a avanzar un poquito más, a progresar en este camino de conversión. El rezo del Santo Rosario diario, que no se nos pase un día sin hacer el rosario. Son 30 minutos que le dedicamos de oración a Dios, a la Virgencita, y que de verdad nos alcanzan unas gracias enormes. Mi tercera conclusión es vivir la castidad, sea que estemos solteros o en matrimonio. Obviamente la castidad dentro del matrimonio es diferente, ¿no? Pero hablo específicamente desde mi caso, estando soltera en este momento, y bueno, vamos a ver si pues mi Dios me tiene como esa bendición de matrimonio más adelante. Pero por ahora, mientras estoy soltera, la mejor decisión que pude haber tomado, sí, efectivamente, haber elegido y haberle apostado y estarle apostando a la castidad, es un trabajo del día a día. En un principio, quien tome la decisión, la persona que me esté viendo, quien tome la decisión, no va a ser fácil, no es fácil dejar ciertos vicios atrás, vicios relacionados con con la impureza y con la lujuria, pero sí se puede, sí se puede. Y la invitación para las mujeres que en este momento tienen novio y que de pronto tienen relaciones sexuales con él, mi invitación de todo corazón es a que pues empiecen los dos a practicar la virtud de la castidad, que si esa persona te deja, ya sea hombre o mujer, porque puede pasar tanto para ambos casos, es porque esa persona sencillamente no es para ti. El verdadero amor espera, el verdadero amor entiende, es comprensivo, y el noviazgo no es una fase y no es una etapa de exploración del cuerpo, es una fase para conocer el alma de la persona. Y lo puedo decir con total certeza y con conocimiento propio, porque no sé si recuerdan cuando empecé a contarles el testimonio, les decía que cuando yo estaba con mi exnovio, él igual tenía un cierto tipo de maltrato hacia mí, especialmente psicológico, y yo no lo podía dejar. Y eso pasa porque se genera cierto apego. Entonces, cuando nosotros mantenemos una relación sexual con alguien, nos apegamos porque para eso Dios creó la sexualidad. Bueno, hay muchas razones, ¿no? Pero esa es una de las razones esenciales, y es que la relación sexual une a los cónyuges dentro del matrimonio, les afianza el amor conyugal. Entonces, si tú tomas la decisión o la pareja toma la decisión de adelantar ese proceso, de empezar a tener relaciones sexuales antes de que se casen, de verdad que uno sí se apega más a la persona y no te permite ver con claridad los defectos que esa persona pueda tener. Entonces empieza uno a ver una cantidad de red flags, como le llamamos hoy en día, de banderines rojos que dejamos simplemente pasar porque, ay no, es que como en la cama nos entendemos tan bien, porque eso era lo que yo decía. No, hay primero
nos conocemos, ojalá mediante una amistad, luego pues un proceso de noviazgo y el noviazgo está para conocer el alma de la persona, la forma de ser, cómo se relaciona y si verdaderamente ese hombre me ama o si verdaderamente esa mujer me ama, me va a esperar. La castidad tiene raíces amargas, decimos, pero unos frutos dulcísimos. Y uno de los frutos que yo he podido notar de la castidad es, primero, obviamente, una comunión con Dios. Realmente se sientes muchísimo más ese amor, por así decirlo, de Dios, una felicidad inmensa y el amor al prójimo hacia los demás. Entonces, la caridad, perdón, la caridad, la castidad te prepara para la fidelidad en el matrimonio y también para amar más profundamente a ese que va a ser de aquí a mañana tu futuro esposo o esposa. Y por eso Dios hace todo perfecto. Si él no viera que eso está mal, pues no existiría el pecado de fornicación. Pero existe el pecado de fornicación porque Él nos lo manda. Él considera que es mejor las relaciones sexuales dentro del matrimonio, porque así tiene que ser. Y los que están casados, ¿cómo se vive la castidad dentro del matrimonio? Pues por supuesto llevando una sexualidad de acuerdo con el plan de Dios. Entonces, esas son mis conclusiones. Rezo del Santo Rosario, no me canso de decirlo, la devoción a la Santísima Virgen. Si no se han consagrado, conságrense porque realmente cambia la vida. La consagración es impresionante, sientes muchísimo el amparo y el abrigo de la Virgen y también te ayuda mucho con cualidades o virtudes que quieras alcanzar. Eucaristía con la mayor frecuencia posible. Los domingos, obviamente que sí, pero entre semana intentemos ir por lo menos un par de veces. Visita al Santísimo es algo que también ayuda muchísimo en el proceso. Las personas que ojalá después de ver este testimonio quieran empezar a llevar una vida en castidad, la visita al Santísimo les va a ayudar un montón. Rezo del Santo Rosario, Eucaristía frecuente, lectura de la palabra de Dios y la confesión sacramental. Esas serían mis recomendaciones, mis consejos, que no vienen de mí, sino de Nuestra Señora, la Reina de la Paz en Medjugorje. Entonces, ese es mi testimonio. Espero que les haya gustado y gracias también al canal, al Rosario de las 11 p.m. por haberme dado esta grandiosa oportunidad. Nos veremos por ahí pronto.